Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Muy buenas noches para todos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, me presento hoy en esta noche de sábado, donde vamos a meditar el quinto día de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Mi nombre es Edwin Páez, misionero de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Hoy el Señor nos ha invitado a que compartamos una meditación muy bonita, como todas las que ya hemos tenido y las que vamos a tener más adelante. Vamos a hablar sobre el arma y la protección poderosa contra los demonios. Cuidado con esto: arma y protección poderosa, en negrilla, poderosa contra los demonios. Sabemos que el corazón de Jesús fue un corazón traspasado, un corazón donde el soldado atravesó una lanza, pero de ahí salió agua y sangre, que representa que el amor y la misericordia de Dios. Entonces, por eso la importancia de esta consagración. Ahora quiero invitarlos a que empecemos como se empieza todo en la vida, para que empecemos con una oración, para que le pidamos al Señor que nos regale la gracia del Espíritu Santo para que podamos comprender y entender el mensaje que Él nos tiene preparado, no solamente hoy, sino ojalá durante todo el proceso de consagración. Entonces, quiero invitarlos que desde sus casas coloquen sus manitos en posición de recibir y que me ayuden a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas a cada uno de nuestros hogares, a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestra mente. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien ilumine nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestros sentidos. Que cada palabra que escuchemos, no solamente en esta noche, sino durante todo el proceso de consagración, sea como ese Pentecostés, esos dardos de fuego, esas llamas que llegaron a los corazones de los apóstoles, y así como el corazón de Jesús es un corazón encendido y lleno de amor, puedas tú llenar nuestros corazones de amor. Que podamos ser ese testimonio para las demás personas y podamos mostrarte en cada uno de nuestros actos. A ti, Santa Madre del Cielo, te pedimos que vengas, nos arropes con tu manto de amor, nos guíes y nos lleves al camino de la salvación para compartir contigo, con Jesús, con los ángeles, con los santos en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces vamos al grano. Como habíamos hablado hace un momento, o yo les había hablado hace un momento, hoy les voy a tocar el tema del arma y la protección poderosa contra los demonios. A mí me llamó mucho la atención cuando decía poderosa. Poderosa, ¿por qué? Porque es que muchas veces nosotros no creemos en el poder de Dios. Y Jesús a nosotros nos da muchas armas, muchas armas. Yo decía ahorita en la introducción de cómo el soldado traspasaba el corazón de Jesús, cómo lo traspasó con esa lanza. Y yo estoy seguro que ese soldado, tal vez en el fondo de su corazón, no quería hacerlo. Longinos, que se llamaba el soldado, no quería hacerlo. Dice el evangelista San Juan que fue el soldado a partirle las piernas, pero como vio que Jesús ya estaba muerto, le partió las piernas solamente a los dos ladrones que tenía a su lado, pero a Jesús, como ya lo vio muerto, le traspasó el corazón con la lanza. Y esa lanza hizo que saliera de allí sangre y agua. Y esa sangre y agua representa el amor y la misericordia de Dios. Es ese amor y misericordia de Dios donde en la Sagrada Eucaristía encontramos esa palabra corazón 873 veces. 873 veces. ¿Y por qué les digo esto? Porque esas 873 veces se refiere la Sagrada Escritura a lo más íntimo que hay en cada persona. Entonces los quiero llevar a que el traspasar el corazón de Jesús
lo llevó a que saliera lo más íntimo que tiene Jesús de ahí, que es la misericordia y el amor. La misericordia y el amor. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque estoy seguro que el Señor quiere protegernos en su corazón, quiere protegernos, regalarnos esa protección en su corazón, y quiere que nosotros vaciemos todo lo que tenemos en el corazón que nos hace daño y que nos lleva a ofender a Dios. ¿Para qué? Para llenarnos de ese amor y misericordia de Dios, para introducirnos en el corazón de Jesús. Que yo pregunto, ¿el mal puede llegar al corazón de Dios, al corazón de Jesús? No lo puede hacer. Pero Él nos prepara todas estas armas, todas estas protecciones, para que nosotros podamos disfrutar y podamos entender que la felicidad la encontramos solamente a Él. Amén. Bueno, para empezar, yo quiero citar esta parte. Dice que es poderosa contra los demonios. Primero tenemos que entender que el demonio sí existe. El demonio sí existe. El demonio no es un invento de cuentos, de hadas, que de pronto los abuelos con eso nos asustaban, o bueno, no sé. Tenemos que tener claro que el demonio sí existe. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque una de las estrategias del mal, llamémoslo el mal, para no darle tanta importancia, porque no tiene en sí importancia, lo más importante aquí es el corazón de Jesús, la misericordia y su amor. Entonces, el mal sí existe. El mal sí existe y está registrado en la tradición de la Iglesia Católica, en el Catecismo, en la Sagrada Escritura, en muchas encíclicas de nuestros santos padres. Y bueno, por ejemplo, en el Catecismo, en el numeral 391, 392 y 393, nos habla de la existencia del demonio o del mal. Y nos dice que son ángeles caídos, que ellos, por su propia voluntad, porque ellos tomaron la decisión, decidieron, valga la redundancia, alejarse de Dios, alejarse de Dios. Y entonces, si son unos ángeles caídos, quiere decir que son espirituales. Entonces decimos que hay ángeles buenos, pero también hay ángeles malos, hay ángeles malos. En el Antiguo Testamento lo podemos citar, hay muchas citas bíblicas, pero para no darle mucha importancia y relevancia a esto, solamente lo digo, pues para que tengamos en cuenta que sí existe. En el Antiguo Testamento lo podemos encontrar en el Génesis, cuando nos habla de la serpiente, esa serpiente que fue a tentar a Adán y Eva y que los hizo caer en la tentación, valga la redundancia nuevamente, los hizo caer en esa tentación que viene a ser el pecado. Cuando se refiere a la serpiente, habla del demonio. En el Nuevo Testamento también lo encontramos en los evangelios, lo encontramos en las cartas de Pablo. Muchas veces, inclusive se lo dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, cuando le dice a algunas personas, ustedes actúan como el demonio, como el diablo. Se está refiriendo porque sí existe, sí existe. Entonces, que nos quede eso claro como primer punto. Segundo, tenemos claro que el demonio no puede hacerle nada a Dios, porque Dios es superior. Vamos a relacionar también el libro de Job, y en el libro de Job, cuando este mal se le acercó a Dios y le dijo: aquí está tu hijo Job, que él no te ofende porque tiene todo, porque él tiene riqueza, bueno, tiene muchas cosas, entonces no tiene por qué renegar de ti. Y Dios le dijo: puedes hacerle lo que quieras, menos quitarle la vida. Porque llevo a acotación este texto de la Sagrada Escritura, porque el mal no puede actuar si Dios no le da permiso. No puede actuar. El mal actúa siempre y cuando Dios le dé permiso. Entonces, como ese mal no puede hacerle nada a Dios, porque es Dios, pues el mal ataca a lo que Dios más quiere. ¿Y qué es lo que Dios más quiere? Nosotros, los seres humanos, ustedes y yo. Eso es lo que más quiere Dios, lo que más ama a Dios. Entonces, la forma de utilizar como una venganza, llamémoslo de esa manera, el demonio o el mal contra Dios es atacándonos a nosotros. Y hay dos maneras en las que el mal ataca. La primera manera es de una forma extraordinaria. No me voy a introducir mucho en esa forma extraordinaria, pero ¿qué quiere decir más o menos? La forma extraordinaria es como esa influencia que hay en las personas, ¿sí?
puede ser también en las cosas, en los lugares, pueden ser cosas sobrenaturales o paranormales, y que llega a oprimirlo a uno, a oprimirlo, ¿sí? Son esas fuerzas del mal que llegan a sentirse, pueden ser alrededor o dentro de uno mismo, que uno siente como esa opresión en el pecho, que uno siente como esa infestación, como en las cosas, empieza a sentir uno eso, y es como la forma extraordinaria que ataca el demonio. Pero ahí no está el problema, porque el problema está en la forma ordinaria en que él ataca. ¿Y cuál es la forma ordinaria en que el mal ataca? La tentación o las tentaciones. ¿Por qué digo que la forma extraordinaria no sería el problema? Porque hay muchos santos, bueno, muchos santos no, algunos santos que murieron o tuvieron durante su vida posesiones diabólicas, o sea que el demonio los hacía hacer cosas sobrenaturales y lo sentían con mucha fuerza dentro de ellos, y lo tuvieron conviviendo mucho tiempo, pero estaban en gracia de Dios. Entonces el hecho de que haya una posesión en una persona no quiere decir que se vaya a condenar. Es más, cuando hay esas acciones extraordinarias, muchas veces nos lleva a nosotros a que nos acerquemos más a Dios. Un ejemplo, yo estoy durmiendo y me jalan de los pies esa noche. ¿Qué hago? Pues me siento rápido, me levanto y me pongo a rezar. Que sentí un ruido en la sala, en la cocina, sentí que se cerró una puerta, sentí que caminaron, bueno, no sé lo que pueda hacer, lo que pasa en las películas de terror. ¿Qué me hace esto a mí hacer? Ponerme a orar, acercarme a Dios, buscar a Dios. Mientras que si en las tentaciones, que es la forma ordinaria, nosotros no ponemos cuidado, sino que las dejamos llevar, entonces creemos que estamos bien, que somos muy buenos, que eso es normal en nuestra vida, y nos puede llevar a caer fácilmente en el pecado y a no buscar a Dios, porque nos creemos personas muy buenas, y llegan las tentaciones a nosotros y nosotros vamos a caer fácilmente en ellas. Y ya teniendo en cuenta estos dos primeros puntos, que es la existencia del demonio y la forma en que él nos ataca a nosotros, los seres humanos, para hacer como un tipo de venganza hacia Dios, porque a él no le puede hacer nada, y esa forma de atacarnos, la forma extraordinaria y ordinaria, el Señor nos ha dejado muchas armas poderosas y de protección. Pero teniendo en cuenta el Sagrado Corazón de Jesús, hay algo que Él dejó que se llama el detente. El detente. ¿Y qué es el detente? El detente es un pedacito de tela que se carga como un estilo de escapulario, pero no es escapulario. Y ese pedacito de tela lleva impreso o lleva dibujado o lleva en sí una fotico del Sagrado Corazón de Jesús, ¿Y qué dice ese detente? O sea, esta es mi medalla, pero vamos a hacer de cuenta que es el detente. Entonces el pedacito de tela lleva la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y ahí dice: detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Dice ahí: detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Y este pedacito de tela viene colgado de una pitica, y esa pitica también lleva como un pedacito de ¿cómo se llama esto? Como de medalla, o un brochecito que lleva en la telita, también hace parte del detente. Entonces se compone del pedacito de tela con la imagen, con lo que les dije que decía: detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo, la cuerda y el brochecito o la medalla que lleva ahí. ¿Y para qué sirve este detente? ¿Sí? Es para la protección. ¿Para qué? ¿Qué clase de protección nos da este detente? La protección contra la acción ordinaria y extraordinaria que el demonio utiliza sobre nosotros. Entonces ustedes se preguntarán, o sea, yo me coloco el detente y ya no voy a tener esa acción extraordinaria, o yo no voy a volver a tener tentaciones en mi vida. No,
sí vamos a volver a tener tentaciones, y si el Señor tal vez lo permite, vamos a tener también esos ataques extraordinarios que hace el enemigo en contra de nosotros. ¿Qué hace el detente? Cuando nosotros lo utilizamos con fe, ojo con esta parte, con fe, lo utilizamos como algo protector que Dios nos ha dejado, que Dios nos dejó a cada uno de nosotros, en ese momento el Señor empieza a actuar. No lo vamos a utilizar como algo mágico, como tal vez como un amuleto, no, eso no es ningún amuleto, no es nada. Es más, el Señor se lo reveló a una santa, que ya hace algunos días algunos hermanos misioneros hablaron sobre el tema, una santa que se llama Margarita de Alacoque, ¿sí? Él le reveló, él mismo le reveló que él quería que esta devoción se difundiera. Y ella, Margarita, Santa Margarita María de Alacoque, ella se la llevó a sus hermanas y empezaron a utilizarlo, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a utilizar, obviamente, primero por protección, pero también lo vamos a utilizar como acción de gracias. Yo pienso que todo lo que el Señor nos regala a nosotros para que lo utilicemos como protección es más como una acción de gracias. ¿Para qué? Para ser agradecidos con Él en todo lo que Él nos da cada día. Nos ha dado, nos sigue dando y nos va a dar, porque todo esto lo hace Él con el ánimo de que nosotros alcancemos la santidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces, esa devoción, como le decía hace un momento, el Señor se la reveló a Santa Margarita, pero resulta también que en el año 1870 había una mujer, en este momento se me escapa el nombre, pero era una mujer italiana. Ella tenía su hijo pequeñito, y desde muy pequeñito ella lo consagró al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Lo consagró a los dos, lo llevó al templo, hizo la consagración, y resulta que el muchacho fue creciendo, y cuando ya era adulto, entonces él se fue para la guerra. Y ella había escuchado sobre la devoción de Santa Margarita del detente, del pedacito de tela. Ella no sabía bien cómo era, pero entonces cogió la cuerdita, cogió un pedacito de tela y le escribió, en la tela le escribió: Él te devolverá sano y salvo a mi corazón. ¿Él quién era? Dios. Se lo escribió a su hijo: Él te devolverá sano y salvo a mi corazón. Se refería a Dios, se lo colocó a su hijo y le dijo que se fuera para la guerra y que le prometiera que no se lo iba a quitar. Cuando él estaba en la guerra, estaban en un combate y le dispararon y le dieron en el pecho. Y resulta que cuando él fue a mirar, la bala había quedado en el pedacito de tela, y cuando quedó ahí, la bala cayó al piso. ¿Cómo nos explicamos eso? No era una medalla, no era de pronto algo más fuerte que quitara el impulso de la bala, era un pedacito de tela. Cuando él volvió a su casa, él le comentó a su mamá, le dijo: mamá, el pedacito de telita que me colocaste ahí detuvo una bala, la bala cayó al piso, un milagro. ¿Qué pasó? Que esta señora fue y buscó al padre Pío IX le contó sobre lo que había pasado, y él, este sacerdote, impuso también esa devoción al detente del Sagrado Corazón de Jesús. Él fue el que empezó como a difundirla y a hacerla como hacerla para que la conocieran muchas más personas. Y así empezó esta devoción. Pero hay 3 momentos en la historia muy importantes donde esta devoción tiene una gran importancia. El primero es en la Revolución Francesa, que fue más o menos en los años 1780-1790, donde en el colegio tal vez no nos contaban a nosotros todo lo que sucedió, sino nos contaban como la parte bonita. En la universidad no nos contaban, pero resulta que en esa época hubo muchos muertos, pero entre esos muertos más o menos hubo unos 300.000 muertos cristianos mártires, imagínense en eso. Entonces
en ese momento, o bueno, ahorita se conoce como el genocidio moderno, ¿sí? Eso no lo enseñan los colegios, eso no lo enseña la universidad, porque allá nos enseñan cosas tal vez más bonitas. Sí nos dicen que hubo muertes, que masacres, bueno, cualquier cosa que nos puedan decir, pero no nos hablan que más o menos 300.000 personas eran mártires cristianos. ¿Y por qué eran mártires? Porque querían introducir unas ideologías, y la iglesia se trató de oponer a eso. Entonces el gobierno y el Estado llegó a imponerle a la iglesia que tenía que la iglesia obedecerle al Estado. No lo contrario, que el Estado le obedeciera a la iglesia, sino que la iglesia al Estado. Es como si el gobierno quisiera que Dios le obedeciera. Así no es. Es que el gobierno le obedece a Dios. Cualquier parecido con la realidad, pura y mera coincidencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos querían, por ejemplo, decidir cuándo se hacían las Eucaristías. No que era el día domingo como estaba establecido, sino ellos establecer las fechas, los días de Eucaristía. Por ejemplo, ¿qué más? Ellos querían determinar quién se podía consagrar como sacerdote y quién no, como ellos colocar las personas. Le quitaban toda la autonomía a la iglesia, toda la autonomía a la iglesia. Entonces, en ese momento se enfrentaron los cristianos, ¿sí? Eran campesinos humildes, muchos campesinos humildes, y todos tenían su detente. Pero en el detente había algo que decía Le Roi, que quiere decir el rey. ¿Qué pasó con todos estos campesinos humildes que se enfrentaron a esos gobiernos? Pues todos murieron, pero todos murieron mártires. Todos en ese momento de esa muerte alcanzaron el cielo, alcanzaron la santidad. Hay un segundo momento en el cual quiero hacer referencia, que fue en México en 1926, más o menos 1926-29, donde hablamos de las cristiadas. Allá el presidente también quiso oprimir a todos los católicos. Ellos valientemente salieron a pelear por su fe, y resulta que ellos no querían dejarse oprimir y se fueron. También se colocaron su detente, pero ellos ya no decía Le Roi, el rey, sino que decía Viva Cristo Rey. Ahí hay un referente que tal vez todos conocemos, que se llama San José Sánchez del Río, que era un niño, y todos sabemos la historia. Entonces, hay una parte en la Sagrada Escritura que es muy bonita, que dice: a mí no me quitaron la vida, yo la entrego voluntariamente. Y la podemos hacer relación con los cristeros. A ellos no le quitaron la vida, ellos la entregaron voluntariamente. Entonces, también miramos que hay estadísticas, lo podemos buscar, donde dice que por cada 20 soldados que morían, moría un campesino o un cristero de ellos. ¿Por qué? Porque estaban protegidos. La tercera es una plaga que hubo en Marsella, y hay una persona, Ana Magdalena, que ella empezó a utilizar el detente, ¿sí? El mismo Jesús se lo reveló a ella, le dijo: va a venir una plaga, y esa plaga solamente se puede detener con el detente. Ella hizo el detente, se lo empezó a colocar a todas las personas allá en Marsella, en Francia, y cuando llegó la plaga, al momento toda la plaga se fue. Y así se dio a conocer este detente. Vuelvo y repito, cualquier coincidencia con la realidad, bueno, ya sabemos. Hoy en día sabemos que peleamos nosotros los cristianos, los católicos, contra el pecado, contra las ideologías, contra el aborto, con todo lo que quieren imponer en contra de las familias, y por eso es importante esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús. En este momento yo les hablé del detente, pero yo no quiero que nos vayamos tanto en el detente como tal. Es muy importante cargarlo, y el que lo haga con mucha fe y devoción, el Señor lo va a cuidar, pero yo quiero que nos vayamos más a la parte del corazón de Jesús, a la consagración. Nosotros nos vamos a consagrar a Él, estamos haciendo todo el propósito de hacerlo, de cumplir con cada una de estas prácticas,
para poder consagrarnos a su corazón, al corazón de Jesús. Y es que yo lo decía desde el comienzo, es que en el corazón de Jesús solamente hay amor, hay misericordia. Y nosotros, ¿Él qué quiere? Él quiere que nosotros nos introduzcamos en su corazón. ¿Para qué? Para poder recibir ese amor y esa misericordia, y asimismo nosotros poder salir a dar de ese amor y de esa misericordia, porque es que es muy difícil dar de lo que no tenemos, dar de lo que no tenemos. Y aquí voy a hacer una acotación que en mi meditación el Señor me lo puso en el corazón, y es ¿dónde encontramos nosotros el corazón de Jesús? Yo me quiero introducir, listo, cuando yo me quiero introducir, yo sé que en el corazón de Jesús no cabe el pecado, no cabe la envidia, no caben los odios, no caben las mentiras, no caben cantidad de cosas, sino que tiene que ir uno lo más limpio posible para poderse introducir en ese corazón. Pero nosotros también sabemos que podemos llegar a buscar el corazón de Jesús en la Eucaristía. Entonces sí, muy importante tener el detente, la importancia de cargarlo, pero más importante tener esa fe de saber que ya no somos nosotros solos, sino que es un corazón compartido con Jesús. ¿Por qué Él le reveló a Santa Margarita el cargarlo? Porque el cargarlo dentro, lo carga uno en el pecho, en el corazón, y Él quería o quiere que nosotros seamos un solo corazón. Que los dos, Cristo, tú y yo, cada uno de nosotros, seamos un solo corazón. Entonces, es una devoción muy antigua, pero muy desconocida. No es muy conocida. ¿Por qué? Porque es que los frutos a la consagración al corazón de Jesús tienen muchísimos frutos espirituales, muchísimos. Por eso la importancia de la consagración de nuestra patria al Sagrado Corazón, por eso la importancia de consagrarnos nosotros a su Sagrado Corazón, por eso la importancia de entronizar la imagen del Sagrado Corazón en nuestras casas. Todo esto es muy importante. Jesús solo quiere que nosotros estemos en su corazón. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que en su corazón recibamos la felicidad, la fortaleza, que nosotros recibamos en su corazón todo lo que recibió la Santísima Virgen María. Y entonces, con esta arma y protección poderosa que Dios nos deja contra los espíritus del mal, el Señor quiere que nosotros continuemos y perseveremos en esta consagración. Entonces, ya para finalizar, yo quiero que ustedes me acompañen en una oración, que le pidamos al Señor que nos regale la gracia de poder culminar, de podernos introducir en ese corazón donde solamente hay amor, misericordia, paz, alegría, donde vamos a encontrar a María, a los santos, a los ángeles. Podemos decir que es el mismo cielo el corazón del Señor. Entonces vamos a terminar con una oración, vamos a disponernos en donde estemos, vamos a acomodar nuestro cuerpo para que sea el mismo Dios quien nos regale esa gracia. Señor Jesús, en esta noche de sábado, 5º día de la consagración a tu corazón sagrado, ese sagrado corazón que solo infunde amor, te queremos pedir con mucha humildad, pero también con mucha fe, mi Señor, que nos introduzcas en tu corazón, que el arma más poderosa que tenemos nosotros contra el mal, contra los demonios, contra las tentaciones, contra los ataques y las maneras en que nos ataca el mal, eres tú mismo, Señor. Por eso te queremos pedir con mucha fe, con mucho amor y humildad, que nos introduzcas desde ya, que nos regales la gracia de perseverar a nosotros, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, que nos regales la gracia de perseverar en tu amor, de introducirnos en ese corazón que solamente es tuyo. Te pedimos, Santísima Madre del Cielo, también por la gracia que tienes de tener un corazón inmaculado, que nos regales de tus virtudes, esas virtudes que nos pueden llevar a alcanzar el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, no olviden mañana a la misma hora, por este mismo canal de YouTube, los esperamos a las 9:30 de la noche. La gracia del Señor esté con todos ustedes. Dios los bendiga.